Son las 2:01, vamos a empezar con esta formación. Como sabéis, estamos organizando una serie de lo que llamamos Skill Pills en el centro y queremos, pues, en cada proyecto vamos detectando alguna pequeña carencia o algo que podríamos ir mejorando, y estas Skill Pills nos ayudan a practicar o a tratar de mejorar en algunos aspectos que vemos que podemos mejorar. En este caso vamos a usar TDD, sabéis lo que es Test Driven Development, y vamos a tratar de ir desde una User Story, un requerimiento, hacia el test y a la implementación. Vamos a ver cómo hacer todo ese proceso y, bueno, yo creo que podemos ir pasando. Los objetivos que tenemos es eso, como os decía, ir desde el TDD, usar el TDD para ir desde la historia hasta la implementación. Vamos a practicar también cómo definir tareas, ¿vale? Pues, si vemos una user story, identificar qué tipo de tareas saldrían para dividir un poco el trabajo, ¿vale? Para organizar y tener claro cuántas partes independientes tenemos que hacer. Y por último nos vamos a poner a implementar esto del TDD, que veréis que es muy útil, pues eso, sobre todo para analizar la historia y tener claro qué es lo que tenemos que hacer y de ahí al final ir implementando. Os he pasado ya alguna vez por el chat general y tal. Yo os he preparado un repositorio, se llama Skill Pills, está en el AD Center y bueno, he puesto aquí una rama. Esta rama la podéis hacer un checkout con este comando, os lo he pegado en el chat, lo tenéis en la presentación también. Y dentro pues tenemos una carpeta de backend, una carpeta de frontend, ¿vale? Unas instrucciones aquí para correrlo. Aquí lo podréis instalar y con esto lo corréis, ¿vale? Ojo, porque este proceso tarda un poquillo. Si podéis, por favor, mientras que yo voy explicando, hacer esta parte. Luego porque vamos a hacer una sesión un poco práctica, ¿vale? Al final he metido más transparencia de las que pensaba en un inicio, pero va a seguir siendo bastante práctica, ¿vale? Entonces, vamos a empezar como empezamos muchas veces nuestro trabajo de día a día. Tenemos una user story. Y bueno, la user story tenemos que analizarla. En este caso lo que nos dice es que queremos... Explica un poco qué aplicación tienes, Miguel. Sí, lo voy a mostrar a continuación, pero vale, el contexto que tenemos es tenemos una aplicación ya hecha con una to-do list, ¿vale? Esto sería una to-do list, un frontend en Angular y un backend pues con una base de datos. En este caso lo hemos hecho en memoria para que sea más fácil para vosotros pues, la instalación. Esta es compartida por el centro, pero tenemos a un chico que está metiendo a mano las entradas y obviamente tenemos que crear un botoncito. Hay un input, un botón. Esto es lo que nos pide el usuario. Entonces, de esta user story que tendríamos en principio, tendríamos lo que se quiere hacer, los acceptance criteria, que nos van a decir pues cada una de las cosas que tendremos que hacer para validar realmente que la user story está completa. Y la traducción es esto. Quiero añadir las user stories. Entonces, cuando hagamos clic aquí en el botón, habrá que enviar datos al backend, etcétera. ¿Ok? Vale, esto estará más o menos claro. Ya os digo, os he preparado ahí en el backend, en el repositorio, el backend y frontend. Lo podéis hacer un checkout y luego lo veremos. Bueno, pues lo primero que solemos hacer cuando tenemos una user story, y esto normalmente muchos de los equipos lo hacemos durante las sprint plannings, hay otros equipos que quizá no lo están haciendo, no lo sé, pero es interesante definir, como os decía, el grupo de tareas que tenemos. Yo creo que eso, si os parece, para empezar, vamos a tratar de hacerlo un poco interactivo. Entonces, a mí me gustaría, porque seguramente esto ya lo hayáis hecho en algún proyecto, que tratemos de identificar qué tareas habrían. Muchas veces se hacen, pues mira, en frontend tenemos que hacer esto, esto y esto, en backend tenemos que hacer esto, esto, esto. Algún compañero me ha pedido que por favor pusiera hincapié en esta parte porque ha detectado que a veces tenemos problemas. Entonces yo diría, por favor, no seáis tímidos.
¿Cuál creéis que sería la primera tarea que podríamos hacer en frontend? Dada la explicación. Sabéis que, bueno, ya os he contado más o menos lo que tenemos que hacer. ¿Alguien se anima? Podéis escribirlo en el chat. A mí de verdad me gustaría que alguien respondiera. Miguel, yo creo que primero crearía el componente, o sea, primero diseñaría qué componentes voy a utilizar para el input, si va a ser el botón por separado o el botón y el input todos juntos, y crearía ese componente. Correcto. Bueno, es que Darwin es muy máquina. Normalmente vamos a crear el componente primero. Bueno, como sabéis, un componente, os voy a mostrar, esto es backend, voy a enseñar el de frontend. Cuando creamos un componente nos hace 4 ficheritos. Tenemos un HTML, un CSS, un TypeScript y un spec. Este es el fichero de test, ¿vale? Esto creamos, nos hace la carpetita, lo creamos con un CLI, ngGenerate o cualquier cosa así, y tendremos estos ficheros que van a estar vacíos y que nosotros tenemos que rellenar. Entonces, bueno, me parece que si me voy, vale, volví al sitio correcto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear el componente. Y, vale, recordar que estamos en TDD. ¿Cuál creéis que sería el segundo paso? TDD, primero definición de test y después hacer el código, ¿vale? Esto es lo que cambiaría en este caso. Bueno, como no he visto muy animados, pues lo voy a responder yo mismo. En este caso iríamos a diseñar los tests para cubrir las criterias que tenemos, al menos, y además vamos a implementar estos tests, ¿vale? Una vez que tenemos los tests, ¿qué creéis que tendríamos que hacer? ¿No? Para que pasen los tests. Correcto. Nos iríamos a implementar, pues, componente. En este caso, la verdad es que prepara una user story que es muy pequeñita y muy asumible y muy testable. Ojalá fueran todas las user stories así. Hay que intentar también desde análisis hacer las user stories testables. Pero bueno, el caso es que tendríamos que ir a implementar. Y entonces el siguiente paso, una vez bueno, aquí os he puesto una cuarta. Muchas veces implementamos el componente y a veces hay que comunicarse con otro componente, con los inputs, outputs o con observables, o en fin, o con RJX, será de otra manera, pero es algo más o menos genérico. Y una vez tenemos esto, tendríamos que verificar. Lo interesante del TDD es eso. Yo ya sé lo que tengo que cubrir con mi criteria. Me he creado unos tests que van a tratar de representar todo lo que quería el cliente. Voy a hacer el código, voy a verificar y algo quizá no me funciona, ¿vale? Como veis, yo os he puesto muchas en verde, aquí tenemos una que está en rojo y lo que tendría que hacer después sería cambiar y verificar otra vez. Y bueno, como veis, toda esta parte ya se me ha quedado en blanco. Sería de la user story, yo estoy extrayendo cosas para la parte de frontend, en este caso. Ahora nos movemos al backend. Sabéis que pues hemos definido las tareas de frontend, ahora tenemos que definir las tareas de backend. ¿Puede alguien decirme cuál sería la primera tarea en backend? La verdad es que no me acuerdo cuál. Bueno, aquí os lo he puesto todas de golpe. Entonces, bueno, si queréis vamos a verlas, pero básicamente es el mismo procedimiento. Vamos, normalmente en backend, pues sabéis que estamos aplicando las capas, etcétera, y tenemos un servicio de acceso a base de datos, tenemos controladores REST para coger las peticiones y, bueno, luego hay repositorios, etcétera, para ir a base de datos, pero esto es algo que es una lógica muy integrada, la vamos a ver luego. Y como veis, pues eso, hay que crear de nuevo el componente, en este caso el servicio, hay que crear otro componente vacío y rellenamos test, ¿vale? Fijándonos en la user story para cubrir los requerimientos. Ojo, dicho esto, luego habría que meter más test de coverage para los if, else y todo esto, ¿vale? Pero
para empezar y asegurarnos que vamos a darle al cliente lo que estaba pidiendo, hacer ese ejercicio de análisis es importante. Y lo de las tareas, lo mismo. Es importante pensar en cuántas partes tenemos que dividir el trabajo para, en fin, para funcionar mejor. Y muchas veces esto lo hacemos durante los sprint plannings. Si os fijáis aquí nos queda, deja un interrogante, nos ha quedado una en rojo. ¿Qué creéis que habría que hacer entre el backend y frontend? Que tenemos aquí un hueco. Que es una parte muy importante, porque sabéis que estamos trabajando con equipos pues, especializados. Muchos de vosotros sabréis de frontend, muchos otros sabréis de backend. Hay gente que hace full stack, pero bueno. Y necesitamos comunicarnos, ¿vale? Y tener claro casi pues, desde el principio que vamos a abordar la user story, qué tenemos que hacer. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues especificando un contrato. ¿Vale? Aquí, que básicamente tampoco hay que complicarse mucho. Pero cuando veamos una user story y entre backend y frontend hablamos, oye, vamos a hacer este tipo de operación y vamos a llevar estos parámetros. ¿Ok? Es normalmente, esa información la podréis extraer de la user story también. Y bueno, básicamente esta parte muy importante, tenemos que intentar siempre hacer el ejercicio, ¿vale? De hacer esta división y yo os aconsejo que durante las plannings colaboréis entre todos, la gente que tenga más experiencia os irá ayudando y al final lo haréis automático. Y bueno, yo os pondría ahora un ejercicio, pero un ejercicio que lo vamos a hacer muy cortito. Así que básicamente me gustaría haceros de nuevo la pregunta. ¿Podríais especificar el contrato? Básicamente, ¿podríais decirme qué tipo de operación y qué enviaríais vista user story? Sabéis que tenemos que guardar un elemento y aquí nos dice qué tipos tiene, etcétera. Entonces, ¿alguien puede pensar qué tipo de operación? Realmente es una pregunta muy sencilla. Una operación tipo post. Correcto. Y bueno, pues haríamos un post. Yo creo que lo he puesto aquí un poco cutre, perdonadme por esto, pero vamos, básicamente. Haríamos un post y sacaríamos los datos. El ID no va a ser con interrogantes, que no tenemos siempre que enviarlo. Y súper sencillo, va a tener un nombre, un texto y si está completada o no. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a avanzar un poco. Hemos dicho que durante la fase de creación de tareas vimos eso, que primero creábamos el componente y que luego diseñábamos los tests. Aquí en esta nos vamos a centrar, esta transparencia, cómo haríamos ese diseño de los tests. Y una propuesta que yo os hago, normalmente el testing se hace con bloques describe y luego un montón de tests que son it should, hacer algo, it should, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer desde la acción principal de la user story podemos crear un bloque describe que nos represente esa user story. Y luego, desde los acceptance criteria, si os fijáis, yo voy extrayendo algunas de las condiciones. ¿Para qué? Para asegurarme que esas las tengo que cumplir, ¿vale? Porque están puestas ahí explícitamente y probablemente sea lo que el cliente va a chequear, ¿ok? Entonces, yo me voy a la user story, que tiene que aparecer un botón, un input test y encima de la tabla, pues me hago un test. Debería contener un input, debería contener un botón. Parece muy chorra. Evidentemente, bueno, estamos haciendo un ejercicio sencillito porque lo que me interesa sobre todo es que nos quedemos con esta metodología y que sobre todo que os centréis en analizar bien la user story y, ¿por qué no?, generar estos tests, que es muy útil. Ojo, el TDD no es magia, ¿vale? Hay casos en que va a resultar muy difícil aplicarlo, pero es interesante intentar hacerlo siempre, porque luego veréis que tiene sus claras ventajas. A veces con una user story más complicada, pues es más complicado. Pero hay alguna serie de principios que lo vais a poder extraer siempre. Y ya te digo, por ejemplo, que contiene un elemento, que contiene un botón, que un rango se cumple o no, que se llama realmente a una función para añadir y bueno, muchas otras. Se pueden hacer, pues que se ha emitido un evento o no, si se guardó o no se guardó el valor, si saltó o no saltó un alert, ese tipo de tests pueden hacerse, ¿vale? Entonces, nos pensamos los tests y nos vamos al fichero de
de testing, como os comentaba, aquí tenemos nuestro bloque describe para esta user story y una serie de condiciones. ¿Vale? Yo os las he dejado aquí un poco vacías. Os he puesto un ejemplo. Lo tenéis aquí un momento. Y como veis, hay que irse al fichero spec, que es el de los tests, y añadir este tipo de cosas. Y espero que hayáis estado atentos porque os voy a pedir que, por favor, aquellos que tengáis el código, lo intentéis abrir y tratéis de rellenar el diseño. O sea, me vale con que pongáis it should contain a button y que no implementemos de momento, ¿vale? Entonces, para este ejercicio tenéis más o menos la gente lista el Visual Studio Code. Con el code podéis descargarlo. Me gustaría que lo abriéramos y en concreto que fuéramos aquí al componente add to do y al fichero spec y que aquí os pongáis a rellenar estos tests, ¿vale? Como ejercicio. Entonces, como os decía, voy a dejar 5 minutos, son las 14:17. Yo creo que a las 14:22 volveré con vosotros y me contáis qué habéis hecho, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Tenéis alguna duda? En este caso solo estamos buscando que os fijéis en la user story y hagáis el bloque describe. De hecho, si miráis el código, voy a abrirlo, vais a tener un bloque aquí, tendréis put your test here y yo lo que quiero es que vaya, bueno, yo tengo aquí la solución, la verdad, pero pongáis aquí vuestro bloque describe y pondráis, perdón, y los it. Okay. Pues nada, os voy a dejaros un momento para que lo intentéis. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, hacérmela y hablamos en 4 minutos, si os parece. Voy a dejaros por aquí la user story para que yo creo que la primera se ve más grande para que lo intentéis. Nada, hablamos en un momento. Hasta ahora, chicos. Y bueno, vamos con ello. Vamos a ver la solución, si queréis. La tengo aquí, no voy a pasar al código directamente. Y vamos, básicamente el diseño. Para la parte frontend tengo que fijarme en la user story y yo me puedo hacer un guioncito como este, ¿vale? Me creo mi bloque describe directamente de la user story para poder identificar que estos tests en el código tienen relación con esa user story y añado los criterios que yo considere, añado los tests que yo considere que van a cubrir un poco los criterios, ¿vale? Aquí es un poco de creatividad y fijarse, y un poquito de experiencia también. Si habéis seguido el ejercicio, deberíais terminar con algo así. No os preocupéis, aquí hay un montón de test y yo no quiero que hagamos todos, ¿vale? Porque vamos a tratar de hacer esto sencillito. Entonces, siguiente ejercicio. Este sí me gustaría que lo hicierais y me deis input, porfa. Quiero que implementéis el test que va a detectar el botón, ¿vale? En el frontend. Entonces, básicamente, si hubierais rellenado esto, podemos quitar estos de momento. No quiero que nos compliquemos mucho, sobre todo porque en general tarda un poco el tema del testing y tiene que hacer algo Angular, porque lo cierto es que tarda mucho. Y vamos a intentar completar este. Yo no sé si sabéis de testeo o no, pero bueno, realmente podéis googlear un poco y si por ejemplo buscáis Angular element exist o algo así, yo creo que os va a salir alguna solución bastante rápido. Este tipo de test se hace pues en 2-3 líneas. Bueno, sabéis que yo tengo la solución, pero me gustaría que lo intentarais. Estamos en las skill pills de aprender haciendo, así que adelante. Vale,
Pues os he dejado un par de minutillos. Esto, pues ya os digo que tiene un poco más de complejidad. Vamos a ver qué tengo después. Voy a hacerlo con vosotros, ¿vale? Entonces, ahora lo que queremos hacer, bueno, voy a hacer trampas. Lo cierto es que me lo preparé ayer y los tengo por aquí listos, ¿vale? Yo en este ejercicio he preparado, creo que este no tengo que verlo. He preparado varios tipos de test, pero vamos a hacer solamente para este ejercicio un solo test. Para detectar un elemento, lo que se suele hacer es ir al debug. Bueno, aquí está toda la parte de setup que normalmente pues tiene su complejidad, pero suelen ser muy parecidos, ¿vale? Los bloques de before each se van a ejecutar siempre antes de cada bloque describe. En este caso tenemos un describe general para el componente. Va a inicializarnos toda esta parte de test y después en nuestro test vamos a utilizar esos elementos para hacer las pruebas. La fixture se corresponde con el componente que vamos a testear y con esta línea vamos a coger el botón, vamos a buscar un botón usando este selector y vamos a asegurarnos de que no es nulo. Vale, entonces para testear este tipo de cosas yo suelo usar bastante este terminal. Ya sé que muchos de vosotros usáis el terminal embebido de Visual. Vamos a ejecutarlo con yarn test, ¿vale? Esto lo que va a hacer es corrernos toda la suite de test de todo el proyecto y llegará a este test. Y si lo hemos hecho correctamente, este test debería fallarnos. Mi equipo valentísimo y los tests son muy pesados. Pero bueno, vamos a dejarlo ejecutando. Quien lo esté intentando, por favor, hacedmelo saber. Si necesitáis ver el código un momento para rellenarlo, yo os lo dejo aquí. Ya sabéis que es para ponerlo en el to-do component spec. Y como os decía, bueno, aquí tengo otros comentados que los he comentado porque el testeo en general es un poco costoso para ejecutar y no quería que perdiéramos muchísimo tiempo, aunque vamos bastante bien de tiempo. Pues eso, se pueden hacer llamadas para validar tamaños, atributos, ver que un método se ha llamado o ver que se ha emitido un evento. Ese no lo he puesto al final, lo pondré cuando terminemos el lunes o quizá el viernes por la tarde. Subiré toda la solución con varios tipos de test comentados, etcétera, ¿vale? Vamos a ver cómo va el ng-test. Cierto es que mi equipo lleva unas semanas un poco... Están las últimas el pobre porque le cuesta mucho ejecutar este tipo de cosas. Si os avanzo, que el resultado de este test debería ser algo como esto. Cuando hacemos este yarn test, veréis que él nos va a abrir un navegador y nos va a correr todos los tests. Algunos de ellos van a pasar. Aquí tenemos estos puntitos verdes que corresponden con cada test y el que hemos añadido ahora mismo va a fallar porque no puede encontrar property native element of null. Si no vemos aquí, nos dice que esta parte de delante es nula, lo cual tiene lógica porque no hemos añadido el botón. Estamos en TDD, primero hacemos el test. Bueno, parece que aquí está intentando levantar. Vamos a ver si tenemos suerte, porque a veces hay que ejecutarlo un par de veces. Yo creo que sí. Ejecuta los test de orden aleatorio, porque ponía algo así de semilla aleatoria en el Jasmine. Sí, sí lo ejecuta aleatoriamente. El orden. Vale. Sí, pues parece que en el descomentado que hice me dejé algo.
cerraríamos este bloque, aquí cerraríamos este otro. Y esto debería estar bien. Él normalmente, cuando lo tenéis corriendo, se va a dar cuenta de que algo estaba mal, ¿vale? Y entonces directamente, o de que habéis hecho un cambio. Y él directamente va a ponerse a compilar y nos levantará otra vez la ventanita esta. De momento solo lo está preparando, pero bueno, ahora enseguida nos va a aparecer ya conectado y veamos si funciona. Hacéis testing muchos de vosotros, entiendo, ¿no? En vuestros proyectos. Bueno, pues sí, efectivamente aquí tenemos que el elemento, el test nos ha fallado porque de momento no hemos añadido el botón. Ya sabéis que estamos en TDD. Primero hacemos el test, cubriendo una de las condiciones de los acceptance criteria. Siguiente ejercicio que os diría, si lo estáis haciendo, es que vayamos a añadir un botón. Vale, añadir un botón es súper sencillito. Lo cierto es que yo os he preparado el código. Al principio iba a poner más complejo el ejercicio, pero bueno, creo que he decidido poner cosas muy sencillas para que os fijéis solamente en lo que nos queremos centrar. La organización de crear los bloques describe, hacer primero el test y una vez lo tenemos, vamos a rellenar lo que nos falte. Si vais al código, esto lo voy a borrar. En vuestra versión la tenéis así, es un componente con un form field que tiene un input y nos falta, si corriere la aplicación, veréis que le falta un botón. Entonces yo lo que quiero es que lo pongáis aquí, ¿vale? Sabéis que nuestro test, que es bastante sencillo, pero bueno, va a buscar un elemento que se llame botón y validará que efectivamente existe. Entonces aquí hay que poner un botón. Bueno, el botón debería llamar a un método para guardar el to-do que tenemos por aquí, os lo he preparado también. Entonces, si podéis hacerlo, pero bueno, lo importante es añadir aquí un botón. Os voy a dejar un par de minutos, si queréis, y poneros a ello, ¿vale? Si le añadís la opción del clic, pues mejor, tampoco tiene más complejidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo, voy a dejar un par de minutos, luego vendré yo, lo pondré y le volveremos a correr el test para ver si efectivamente ahora el test nos pasa o no. Así que nada, 38, vamos vuelvo con el botón. Ya estoy por aquí de vuelta. Voy a ponerme yo a hacerlo para que lo veáis aquí en vivo. Sabéis que estoy haciendo trampas y que ya lo tengo preparado. Y nada, básicamente esta vez vamos a poner el botón, no tiene más. Y vamos a volver a correrle los tests, como yo creo que he guardado. Bueno, el botón de Angular Material y al clicar voy a llamar al Add to Do. El texto es add, que me parece que era una de las acceptance criteria también. El test debería estar reejecutándose. Y vamos a ver esta vez qué nos dice Jasmine. Vale. Como veis, han pasado. Por explicar un poco, aquí tenéis listado pues eso, por los grupos describe que estamos definiendo para el componente add to do, que es el que creamos específicamente para añadir esto. Tenemos aquí el subgrade fuera, que es una validación. Y luego para la user story, pues tenemos dentro cada test en verdecito que se ha ejecutado.
¿Okay? Pues eso, la verdad es que quieras que no, siempre es interesante correrle el test y que te vaya saliendo alguno en rojo, alguno en verde, etcétera, hasta que consigues tener todo verde. Te ayuda mucho, de verdad, a centrarte en terminar correctamente la user story. A ver si me aclaro con esta. Sí, bueno, aquí tenía la solución también, ya la habéis visto en directo. Y esto sería para cubrir toda la parte de frontend. A ver, yo creo que correcto. Así que aprovecharía para ver si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo sobre este tema, porque ya vamos a pasar a ver los test de backend, donde estamos usando TypeORM. ¿Alguna duda sobre la parte de frontend? Por favor, son viernes 2:40, no me pongáis preguntas muy difíciles. Simplemente para cerrar un poco lo que dices del TDD, es decir, has hecho un test que no funcionaba, has implementado para que te pase el test y has comprobado que pase bien. Hubiese podido haber un caso de que lo que implementes no cumplía del todo tu test o demás. Ahí tendrías que haber ido a corregirlo o demás. Efectivamente. Sí, eso es algo que quiero mostraros luego en la parte de backend. Tenemos un ejemplo como ese. Bueno. Pero efectivamente, bueno, luego como sabéis, la ejecución esta con JarTest no va a cubrir todos los tests. A veces metemos código y estamos rompiendo otros sin darnos cuenta. Por eso es interesante hacer esta organización. Imagínate que yo estoy haciendo esta user story de add new items y estoy añadiendo un botón. Y por lo que sea, esa acción que estoy haciendo tiene un efecto colateral que afecta a otra user story. Pues probablemente, si los tests están correctamente montados, pues no sé, se me ocurre un ejemplo muy tonto. Si yo pongo mi botón y resulta que es muy grande y desplaza otro botón o lo tapa o lo esconde, o en fin, cualquier efecto colateral. A priori, con los test bien definidos, aquí nos pondría en qué user story nos ha fallado un test y podemos ir a revisar en la user story en Jira para saber qué condición. O bueno, lo podemos mirar directamente sobre el test, pero al final aquí tenemos una pequeña guía para acceder en Jira o en el sistema que utilicemos. Al final, en la descripción de la user story que podamos estar aplicando un efecto colateral, que es más habitual de lo que parece. Hombre, hoy en día con toda la programación de componentes, etcétera, se evita mucho, pero es bastante fácil tocar algo y afectar y romper otra parte. Entonces el testeo es súper útil para detectar ese tipo de cosas. Entonces yo quería que hiciéramos lo mismo en backend. Vale, os voy a enseñar un poco la parte de backend. Aquí he creado un backend en Node que tiene una base de datos SQLite. Toda esta estructura es la habitual que vamos a tener en los proyectos que creemos con Devon for Node o al final con nuestro framework Devon, ¿vale? De hecho, básicamente con la herramienta de Devon for Node, que está muy bien, él te pregunta una serie de cosas y casi todo este código está creado automáticamente. Entonces eso está muy bien porque la estructura es común y la organización es común, etcétera. ¿Qué tenemos en este caso para lo que queríamos hacer? Nuestra capa de controles, sabéis que son pues para manejar los posts, los get, etcétera. ¿Okay? Tenemos nuestros servicios, que es la capa que va a acceder, que va a manejar el acceso a base de datos. Luego tenemos los repositorios de TypeORM, que es el framework que estamos utilizando aquí para acceder a base de datos. Esto, no sé si conocéis Java, otros frameworks, es como el Hibernate o el JPA para que se utilice en Node. Y lo que nos hace es una abstracción, fijaros si es abstracción, que con los repositorios de TypeORM, perdón, estoy apuntado aquí. Si lo buscamos en el código no lo vamos a encontrar. Esto tendría que tener el save, el persist, el update, no sé, el delete.
y directamente añadiendo esto en el código ya tenemos todas esas funciones. ¿Vale? Está muy bien. Lo que sí, bueno, tenemos que definir una entidad para guardarla en base de datos, etcétera. Y lo que sí que tendremos que hacer son los mocks. Los mocks son los datos de testeo que se utilizan para ejecutar los test. Los test, sabéis que se ejecutan, bueno, los test unitarios se ejecutan sin correr la aplicación. Entonces vamos a trabajar siempre con datos fake, mock, que no va a conectarse con base de datos realmente. ¿Vale? Cuando estamos ejecutando estos tests, esto se ejecuta todo localmente y nunca va a conectar fuera base de datos, etcétera. Esos serían tests unitarios, ¿vale? De otra categoría. Entonces, para todo el setup del proyecto, yo os he montado esto. Como veis, pues, montar un repository mock parece muy complicado, pero bueno, normalmente solo necesitas añadir las funciones. Yo os he puesto aquí unas cuantas de ejemplo, pero mira, para el ejemplo necesitaríamos solo una, de hecho, ¿vale? Bueno, dos. Bueno, entonces la cosa que hicierais, si podéis, es veniros aquí. Vamos a empezar, y eso es importante, los tests en el backend. Es mejor que los hagamos de abajo para arriba. Es decir, si yo hiciera una request al backend, vendría aquí al controller, ¿ok? Que es como donde están los endpoints. Luego iría al servicio, que es el que va a acceder a la base de datos. Y se guardaría el dato, ¿ok? A través del repositorio. Entonces, cuando yo vaya a hacer los tests en backend, a mí me gusta por lo menos siempre empezar desde aquí. Entonces nos vamos al servicio y sabemos que lo que estamos haciendo es guardar un elemento. Entonces me gustaría que hicierais el test, que lo tengo ahí y lo voy a esconder, para guardar el elemento que nos llegue. No sé si conocéis Node, no sé si tenéis experiencia en este tipo de testeo. Aquí tenéis algún ejemplito y son muy parecidos. De nuevo, si no sabéis hacerlo, por favor, sí intentar hacer el ejercicio de hacer el bloque describe, el bloque it y luego veremos cómo rellenarlo, ¿vale? Entonces, como ya os he metido mucho rollo, nada, voy a dejaros de nuevo 2 minutos. Por favor, ir a esa clase del servicio e intentar colocar al menos el bloque describe, el it, y si sois capaces de meter el spec, pues estupendo. Os dejo y vengo en 2 minutos. ¿Cómo vais? ¿Queréis que veamos, que vayamos directamente con el resultado? Vamos a verlo. Adelante. Vale, pues habíamos dicho que queríamos crear un test. Aquí están mis trampas. Un test en el backend. En el servicio para guardar. Sabéis que queremos el bloque describe, que estamos con la user story para añadir elementos al to-do list. Este no me gusta, esta descripción, pero bueno, porque no se entiende mucho. Yo creo que la he copiado en algún cambio, pero este debería ser subset a to-do. Vale, perdonad. Pues sí, a ver, ¿cómo os explico este método? Básicamente estoy tratando de imitar lo que le va a venir por front, aunque no es exactamente así. Tampoco he hecho una maravilla aquí con este test, la verdad. Y vamos a, lo que sí me quiero asegurar es que quiero llamar al método create del servicio y lo que me devuelva tiene que ser igual a este todo mock. Todo mock básicamente es un dato fake que me he creado aquí mismo. Puede pareceros raro, ¿vale? Porque al final yo estoy aquí creando algo muy parecido, se lo estoy pasando por parámetro y les digo que quiero que sea igual a este, ¿vale? Pero al final está pasando por este método. Este método que no existe. Ojo, a día de hoy pues estamos en TDD.
El sentido que tiene esto es, estamos pasando por este método. Si alguien en algún momento va y nos cambia el método create y hace algún cambio sobre el dato que le llega que va a afectarnos, tendría un efecto colateral y este test no pasaría, ¿vale? Por eso, aunque a veces parecen muy tontos, realmente tienen su sentido. Y nada, en el backend, para ejecutarlos es exactamente igual que en el frontend. No se va a ver tan bonito. Vamos a hacer aquí un yarn test. Y fijaros que directamente, en este caso, ni siquiera nos compila, ¿vale? Porque es que el método no lo hemos creado. Pues cuando le tiremos los tests, evidentemente aquí tiene que salir algún fallo en ese sentido. Estos tests son un poquito más rápidos, pero lo cierto es que en general cuestan un poco. Normalmente este programa debería estar cubierto por bastantes más tests. Él nos va a ejecutar 4 suites y yo juraría que las suites se relacionan directamente con los controles que tenemos y con el app module. En este caso tendríamos 3 y luego hay una tercera suite por ahí para cubrir un servicio de configuración, me parece. Estas eran cosas autogeneradas, muchas de ellas, entonces no he querido cambiarlas. Ahora mismo está ejecutando todos los tests, enseguida veremos cómo 2 de las suites pasan y vamos a ver. Uno de los tests debería fallarnos. Aquí ya nos lo ha detectado. De nuevo eso, yo en general, a mí me gusta esto pues por eso, porque me pongo a programar, sé que tengo que hacer X test que me he montado, tengo clara cuántas tareas más o menos tengo que hacer para cubrir los tests y luego con esto cuando me lo va pintando en verdecito, pues no sé, al final siempre te queda muy claro que has completado cada tarea, ¿vale? Y efectivamente aquí tenemos que este test no nos ha pasado. ¿Por qué no nos ha pasado? Pues porque no tenemos implementado el método. Está perfecto. Normalmente muchas veces se hace con un DTO. Podemos hacerlo con Partial también. Y bueno, yo le voy a añadir aquí el test y voy a volver a correrlos. En este caso, no recuerdo ahora mismo si esta modificación me lo hubiera corrido otra vez, pero como lo he parado, lo cierto es que no lo recuerdo. Tengo todo guardado y vamos a ver cómo pasa. Y este sería el último ejercicio, ¿vale? Tenía aquí el último, añadir el código en este servicio. Mientras que esto se ejecuta, yo sí os diría, cuando yo tengo que añadir los tests en backend de la user story, pues eso, si sé que mi método normalmente, o sea, que mi llamada va a pasar por el controller, por el servicio, yo vengo aquí al servicio y relleno los tests para el servicio. Me voy al controller, rellenaría los tests para el controller, ¿vale? Pero bueno, estamos quedándonos sin mucho tiempo y yo creo que no vamos a hacer mucho más. Entonces, vamos a ver si nos pasa. ¿Creéis que va a pasar? Esta pregunta, bueno, la verdad es que es muy difícil saberlo. Ni siquiera alguien con experiencia podría saberlo. Yo creo, si no recuerdo mal, que me va a fallar. Me va a fallar por una cosa más que quiero también que os quede clara. No sé si en algún momento vais a usar TypeORM para testear, etcétera. Ya os dije que el repositorio venía casi todo el código, bueno, viene todo el código hecho, no hay que hacerlo. Lo que sí que hay que hacer es el mock. Entonces, el mock tendremos que ir rellenándolo cada vez con cada función que vamos añadiendo. Ya hasta ahora en mi mock no había hecho ningún post, por lo tanto para los to-dos no había puesto ningún objeto, ningún método para guardar. Entonces,
Si no recuerdo mal, este tiene que fallarme. Pasa que tarda muchísimo. Aquí ha fallado. Y en este caso, fijaros, yo estoy yendo al servicio. Es un código que ni siquiera había hecho porque viene del repositorio, este método create. Yo ni siquiera lo tengo en mi código. Y él está llegando al repositorio y llamando al método save. ¿Qué ha pasado aquí? Que en el save, aquí tendría yo que moquear una respuesta. En este caso es algo realmente tonto, pero yo sé que al llamar al save voy a devolver una entidad. Si vuelvo a ejecutar el test, esta vez yo creo que tenemos todo. Perdonad que tarde tanto y veremos cómo pasa todo. Y nada, como nos queda muy poquito tiempo y yo entiendo que tendremos todos ganas de terminar, si tenéis alguna duda mientras que pasa el test, por favor, la hablamos ahora. También deciros que nada, yo os digo, voy a subir el código completo para que lo tengáis de referencia, tenéis la URL y pues que en cualquier momento, sabéis, estoy en el chat y me podéis mandar un mensaje y podemos hablar sobre este tema, o si tenéis alguna duda sobre testeo o si os gustaría aplicarlo en vuestro proyecto, etcétera, pues podéis comentarlo con vuestro team lead también, ¿vale? ¿Alguien? ¿Un comentario? ¿Preguntas? Ya es el momento. Yo tengo una duda en cuanto a frontend, porque en principio creas los tests o diseñas los tests antes de empezar a aplicar código. Entonces, en principio, para coger los elementos, utilizas diferentes identificadores, pueden ser IDs o clases o no, supongo. Si no me equivoco, entonces, si escribes los tests primero, tienes que también, digamos, diseñar, o no sé muy bien cómo lo haces a la hora de pensar en cómo vas a identificar esos elementos que tienes que coger. Pero tú estás diciéndolo ya, tienes que pensar, tú estás diseñando. Entonces, la idea de TDD es tú impones orden en el proceso de desarrollo. Tú estás diseñando la aplicación y todo su contexto. Entonces, tú vas a determinar qué serían los nombres de elemento y las clases, etc. ¿Entiendes? TDD es una herramienta de pensamiento, de pensar. Es un guía de coger un user story, que es todo pensamiento, es humo, y poco a poco convertirlo en una realidad. Y la haces de forma determinada. Tú determinas cómo va a ser la aplicación, cómo van a ser los nombres de elementos, etcétera, etcétera. Que no lo usan los diseñadores, pero es lo que hay. Tú vas a decir, esta es la realidad. ¿Entiendes? Vale, perfecto. Gracias, Miguel. Nada, gracias a vosotros por asistir y bueno, que tengáis buen fin de semana. Bueno, buen fin de. Hasta luego. Gracias, luego. igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, Adiós, buen fin fin de. de.